presentar al doctor Jaime Alberto Carmona Parra, psicólogo, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad de Manizales, diplomado en Estudios Avanzados en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Pontificia Universidad Católica Sao Paulo de Brasil y Flaxo, Argentina. Es también investigador categoría senior en el escalafón de Conciencias en Colombia. Actualmente es el coordinador de investigaciones y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Manizales de Colombia y profesor del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la misma universidad. Es el autor principal de los siguientes libros relacionados con la prevención del suicidio: El suicidio en la pubertad y la adolescencia, un abordaje desde la psicología social, en el año 2012, Manual de Prevención del Suicidio para Instituciones Educativas del año 2012, El suicidio, 4 perspectivas del 2014, Ensayos académicos en torno al suicidio en el año 2016, El suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios 2017, La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa del presente año. Finalmente, ha publicado también múltiples artículos sobre el tema en revistas científicas internacionales y es gestor, coordinador académico del Diplomado Latinoamericano Online en Suicidología y es integrante de la Red Mundial de Suicidología. Con ustedes, el doctor Jaime Alberto Carmona Parra y su ponencia titulada Factores de riesgo de suicidio derivados de los determinantes psicosociales. Muy buenas tardes. Me parece un privilegio hacer la intervención en esta segunda parte de la jornada de hoy, después de la mesa en la que escuchamos muchas gracias, las ponencias del maestro Ignacio Dobles, de la psicoanalista Lucía Fallas y de las psiquiatras Carolina y Oscar Lina, ¿sí? Porque me parece que hicieron unos planteamientos que sirven para avanzar más rápido, digamos, y más ágilmente y con más pertinencia en esta segunda parte. Muy bien, tal como lo anuncié el día de ayer, vamos a incorporar los elementos que no alcanzamos a desarrollar. Muy bien. Dijimos que la propuesta que a mi juicio en este momento es la más pertinente desde el punto de vista de la prevención del suicidio es sin duda la que nos hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que de alguna manera recogemos muchos profesionales del campo de la salud mental en diferentes ámbitos. Y tal y como la formula la OMS, es la propuesta de formación de gatekeepers. Los gatekeepers son guardianes de la vida, y voy a leer directamente la definición que aparece en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Son aquellas personas que están posicionadas estratégicamente
para reconocer y referir a alguien en riesgo de suicidio, por ejemplo, padres, amigos, vecinos, maestros, entrenadores, asistentes sociales, agentes de policía. Yo coincido con Edwin Schneiderman, que es el fundador de la suicidología, que es un psicólogo norteamericano que en la década de los 50 hace un diálogo interdisciplinario entre la sociología, el psicoanálisis y la psicología, y propone la suicidología como un campo interdisciplinar, y nos dice directamente: la prevención es la educación. Por eso la propuesta, muy específicamente, es que desde una perspectiva de la suicidología comunitaria, aquí está el texto de Carlos Martínez, un psicólogo social y psicólogo clínico argentino, que funda la Asociación Argentina para la Prevención del Suicidio, que estuvo en Costa Rica en el 2016 haciendo un trabajo muy importante de prevención, y que desarrolla toda una perspectiva comunitaria de la suicidología para América Latina. Muy bien, entonces la propuesta directamente es que tenemos que hacer una alianza estratégica entre psicólogos y pedagogos fundamentalmente, para crear unos diseños curriculares en todos los niveles: doctorados, maestrías, especializaciones, rutas de profundización en programas de grado, diplomados, seminarios, cursos cortos, escuelas de padres, currículos para la pedagogía social. Y yo diría que cada uno de los profesionales que estamos comprometidos con la prevención del suicidio deberíamos tener una presentación en la que haya un mínimo de elementos para brindar una alfabetización en primeros auxilios en suicidología. Hace 50 años, en Colombia, en los colegios no se hablaba ni de drogas ni de sexo. Hace 40 años se empezó a dar el debate de si era bueno hablar o no, y había quienes decían que hablar de sexo en los colegios era darle ideas a los chicos para que tuvieran sexo, y que hablar de drogas era darle ideas para que se drogaran. Y luego se llegó a la conclusión de que se hablara o no se hablara, los chicos estaban teniendo contacto con las drogas y estaban teniendo sexo, y que era mejor hablar que no hablar. Hace 30 años en Colombia, y yo diría que en buena parte de América Latina, no se hablaba del suicidio. Cuando yo empecé a formarme como psicólogo, no había conferencias, no habían cursos, no había encuentros como este. Hace 15 años, cuando empezaron a salir los smartphones, uno no veía en su smartphone que llegaran mensajes, que llegaran memes, que llegaran chats, que llegaran vínculos sobre temas de suicidio. Hoy, a todos nosotros, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, nos llega permanentemente información sobre el tema. Yo creo que con el tema del suicidio está pasando hoy lo que pasó hace 30 o 40 años con el tema de las drogas y el sexo, que llegó el momento en que sí o sí tenemos que ponerle palabras y tenemos que armar currículos. Y yo insistiría, tenemos que tener unas presentaciones, digamos, hechas, porque necesitamos capacitar a los médicos, necesitamos capacitar a los profesores, necesitamos capacitar a todo el mundo.
Hace poco en un encuentro en Colombia contaba una médica que cuando ella hizo su internado, uno de los compañeros de internado de medicina se suicidó. Los médicos tienen unas tasas muy altas de suicidios y de intentos de suicidio. Y que lo que hizo el médico jefe en ese momento fue decirles a trabajar todo el mundo. Es decir, que todos nos tenemos que alfabetizar. Hace poco, en Colombia, en una universidad, se tiró un estudiante de un lugar elevado y había una profesora con maestría y doctorado, 20 años de experiencia docente. Y en el momento una de las estudiantes que estaba junto a la ventana dijo: acaba de caer un estudiante que se tiró. La profesora entró en pánico, se paralizó, no supo qué hacer y siguió dando clase. Es terrible. Tenemos que alfabetizarnos todos. Entonces, tenemos un currículo mínimo para la formación de gatekeepers. Podría tener estos elementos. Y estos elementos dispuestos en una capacitación para 8 horas o en una conferencia de 2 horas. Unas bases teóricas mínimas, un conocimiento de los mitos sobre el suicidio, una formación en factores de riesgo y protección, unos elementos para identificación de señales de alarma, orientaciones para abordar a una persona en riesgo o afectada, lineamientos sobre qué hacer y qué no hacer, y finalmente las rutas de atención específicas de la localidad en la que se encuentra. Vamos con las bases teóricas mínimas. 3 pinceladas. Les voy a hablar de 3 hechos, de 3 fenómenos para sacar una conclusión psicológica. Primero, la muerte blanca. Y para ser más ágil, voy a leer el síndrome de la muerte súbita del lactante. Se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año, aparentemente sano. También se le conoce como síndrome de muerte súbita infantil, o muerte en cuna, o muerte blanca. Generalmente se encuentra muerto al bebé después de haberlo puesto a dormir, no mostrando signos de haber sufrido. Hay un libro que se titula El libro blanco de la muerte súbita del lactante, del 2003, y en este libro nos dicen 2 cosas muy interesantes. La primera, que el 90% de los casos se da entre los 2 y 6 meses de edad y que es la primera causa de muertes sanas después de 1 mes de vida. Segundo, la edad del bebé. El peligro comienza de 0 al nacer, es máximo entre los 2 y los 4 meses y disminuye hasta 0 a los 12 meses. O sea, no son los bebés neonatos de unas horas o de unos días. Es el bebé cuando ya a los 2 meses fija la mirada, corresponde la sonrisa, interactúa, incluso se pone incómodo si lo va a cargar una persona que no le gusta al bebé. Es decir, cuando el bebé ya tiene una lectura de contexto intuitiva, por supuesto, y muy interesante, un bebé de 1 año tampoco se muere de esto. Son bebés entre los 2 y los 6 meses regularmente. En este libro nos dicen que la mayoría de los bebés que fallecen nacen en contextos, por este síndrome de la muerte blanca, nacen en contextos familiares altamente conflictivos, carentes de afectos, o son hijos de madres adolescentes que no logran, digámoslo así, empoderarse del rol y ayudar a afirmar a su hijo en el mundo. Segundo tema, el hospitalismo, y también voy a leer para ir más ágilmente. Este psicoanalista se llama René Spitz, estudió el desarrollo psicoafectivo de 100 pequeños que vivían en un orfanato cercano a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estar bien cuidados, los niños entraban en un estado de letargamiento y sopor
que podía llevarles a la muerte. Lo que Speed descubrió es que los bebés que se salvaban eran bebés que, por ejemplo, una enfermera, un médico o un empleado del hospital se encariñaba con ellos y les dedicaba un tiempo y los arrullaba un poco e interactuaba con ellos. Este es el libro de Speed que muchos leímos. Y tercer tema, también relacionado con el tema del hospitalismo, es el proyecto de los soldados perfectos de Federico II de Prusia. Dice, Federico II hizo construir una maternidad cuyo edificio parecía perfecto en cuanto a la higiene material. En tal edificio, un grupo de bebés fue dado a cuidar a un conjunto de enfermeros y enfermeras que tenían la obligación de alimentar, asear, etc., perfectamente. Pero la orden absoluta era que nadie les diera la más mínima muestra de cariño, ni siquiera con el tono de voz, a las criaturas. El resultado de tal experimento es que todos los bebés fallecieron en las pocas semanas. Muy bien, una conclusión psicológica de estos tres hechos es que, tal y como nosotros lo hemos podido constatar en toda la ciudad de América Latina, un bebé puede sobrevivir en las condiciones extremas de falta de higiene, de precariedad, incluso en las condiciones de salud e incluso en las condiciones de nutrición. Pero si no tiene unos mínimos de afecto, se desconecta del mundo y se muere. El afecto es fundamental para afirmarse en el mundo. Esa es una herramienta fundamental para un equipo. Pero no hay que confundir el afecto con la afectación. A veces los adultos nos confundimos en eso. Los niños la tienen clarísima. Cuando llega una persona muy salamera y el niño siente que no la quiere bien, el niño se enoja y se pone a llorar y no la recibe. Entonces no hay que confundir el afecto con la afectación o el afecto con la salamería. El afecto, correctamente entendido, es un vínculo significativo, estable y de calidad con un adulto que no necesariamente tiene que pasar por la afectación. Perspectiva sociológica. Aquí vamos a tener una herramienta muy importante. Émile Durkheim, sociólogo francés, escribe en 1897 un texto que todavía hoy es una obra maestra de las ciencias sociales, insuperable en el campo de la comprensión del suicidio, el suicidio. Y en este texto Durkheim nos dice una frase que es muy fuerte. Dice, cada sociedad está dispuesta a producir un contingente determinado de muertes voluntarias. Lo que nos dice Durkheim es que el suicidio es un fenómeno universal. No es que haya unas sociedades en las que hay suicidio y otras que no. Lo que nos dice es que cada que nos juntamos dos seres humanos o tres, ya ahí hay un empuje al suicidio. Es decir, que en toda familia, en toda institución, en toda empresa, en todo barrio, en toda comunidad, en toda sociedad, hay un empuje al suicidio. Y lo que tenemos que ver es, primero, cuáles son las tasas, como lo vimos ayer. Segundo, cuáles son las modalidades, porque difieren de unos a otros. Y qué podemos hacer para, digámoslo así, intervenir. Segundo planteamiento, sacando solamente tres pequeñas joyas, digamos, de este texto de Durkheim. No hay hecho tan fácilmente transmisible por la vía de la sugestión como el suicidio. Ayer mencionábamos el caso de las 974 personas que se suicidaron en Guyana en la década del 70. La pregunta es,
¿Los 974 estaban deprimidos? No. ¿Los 974 eran bipolares? No. Es un caso de suicidio en el que el fenómeno de la sugestión es fundamental. Entonces, este es otro factor importantísimo que todos los gatekeepers debemos tener presente y debemos trabajar. Y finalmente, Durkheim nos dice, cuando el hombre está desligado de la sociedad, se mata fácilmente. También fácilmente se mata cuando está con demasiada fuerza integrado a ella. Y me parece que la doctora Lucía Falla, en su exposición, trabajó muy bien este tema. Los seres humanos vivimos en redes simbólicas y cuando somos seres vivos y como una planta, si le sacas la tierra de la maceta, se muere. Pero si le comprimes la tierra demasiado, también la matas. Lo que nos dice Durkheim es que un ser humano que se va quedando solo, que se va aislando, fácilmente se suicida. Pero un ser humano también que se enajena muy radicalmente en su comunidad, se puede suicidar por vía de esa enajenación. Se puede, digamos, puede dar la vida fácilmente por la causa. Y Durkheim nos propone tres tipos de suicidio. Luego en el libro al final agrega otro. Él nos dice que desde el punto de vista de la sociología hay un tipo de suicidio que él considera egoísta, que es justamente de esa persona que se aísla, que va rompiendo los lazos y se queda sola. También lo vimos y lo seguiremos repitiendo cuando aislamos o cuando excluimos a un ser humano o a un grupo de seres humanos, los ponemos en riesgo de suicidio. Casos emblemáticos de suicidios egoístas: Alfonsina Storni, poeta argentina. De hecho, hay una canción sobre el suicidio de Alfonsina que se llama Alfonsina y el mar, que muchos de ustedes conocerán. Ernest Hemingway, premio Nobel, premio Pulitzer, autor de libros maravillosos, El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas, etc. También se va retirando, se va aislando y termina suicidándose. Durkheim nos dice que en el extremo opuesto al suicidio egoísta está el suicidio altruista, que es de aquella persona que se enajena tanto en el vínculo con su comunidad que da la vida gustosa por esa comunidad. Entonces, un ejemplo, por supuesto, emblemático de estas personas son los mártires religiosos, pero también los mártires políticos, los que se amarran un cinturón de explosivos y saben que van a morir, pero que también están haciendo una acción militar en contra de los enemigos. Son emblemáticos los pilotos kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que estrellaban sus aviones contra los barcos enemigos. Y es decir, eso era toda una institución en el que aquí están, por ejemplo, las niñas jovencitas japonesas con ramos de flores despidiendo a los pilotos que iban, porque iban de una vez con la misión de suicidarse. Tercera tipología, el suicidio anómico, que tiene que ver con la persona que por un cambio abrupto de circunstancias pierde, digamos, su red simbólica. Entonces, tanto las personas que se quiebran y pasan de un estrato socioeconómico alto a un estrato socioeconómico medio bajo, como las personas que se ganan la lotería y venden la casa del barrio de toda la vida y se van a vivir donde nadie los conoce, o las personas que migran y que puede ser una migración por razones académicas. Con los migrantes académicos ocurre que al tercer mes aparece una crisis muy fuerte que puede derivar en comportamientos suicidas.
Luego tenemos la cuarta categoría que aparece al final del libro, que es el suicidio fatalista. Estas no son categorías psicopatológicas, estas son categorías sociológicas. El suicidio fatalista tiene que ver con estas personas que se sienten acorraladas, que se sienten contra la espada y la pared, y los casos emblemáticos que pone Durkheim como ejemplos son los esclavos que prefieren morir antes que ser esclavizados, o las mujeres que en ciertas culturas son obligadas a casarse a muy temprana edad. Pero también encontramos en nuestra sociedad personas que por diferentes razones pueden sentirse acorraladas y buscan en el suicidio una salida. Este documental del que les hablaba, esta es una película, es un documental, se llama La Selva Inflada, que se hizo con base en la historia que les contaba ayer de los niños y adolescentes que se suicidan en las selvas colombianas cercanas a la ciudad de Mitú. Un cineasta colombiano, joven, Alejandro Naranjo, se fue a hacer un documental sobre el tema, y es muy interesante porque él dice: los primeros días me sentaba en las clases con ellos a escuchar y a verlos. En esos días me di cuenta de que había una especie de apartheid, o sea, un fenómeno de exclusión invisible y autoimpuesto, en el que la mitad del curso es indígena y la mitad del curso es blanco, entre comillas. Los que son indígenas hablan en su lengua y eso en parte termina segregándolos del resto. Además, ves que hay una brecha en el rendimiento académico de los indígenas porque vienen de una cultura distinta y el manejo del español es diferente. Es muy interesante porque esta película se encuentra en YouTube, simplemente usted la busca en La Selva Inflada y sirve para pensar, porque este es un fenómeno que lo tenemos en toda América Latina. Finalmente, la perspectiva psicosocial. Y voy a tomar un referente. En América Latina hay 3 referentes importantísimos de la psicología social. Bueno, hay más de 3. Pero digamos hay 3 que tienen, digamos, una circulación muy importante en las escuelas de psicología, que son la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró, que tiene unos desarrollos importantísimos en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, y que el maestro Ignacio Dobles es un referente en América Latina sobre esta perspectiva de la psicología social. La psicología social comunitaria de Maritza Montero, en Venezuela, que tiene un trabajo y unos desarrollos importantísimos, muy ligados a Orlando Fassborda y a la investigación, acción, participación que también citaba esta mañana Ignacio Dobles, y la psicología social latinoamericana de Enrique Pichón Rivière en Argentina, que hace un diálogo entre el interaccionismo simbólico, el materialismo histórico y el psicoanálisis, y que propone una categoría que es la categoría del rol del chivo emisario. ¿Qué nos dice Pichón? Nos dice que todos los grupos humanos, así como Durkheim nos dice que en todos los grupos humanos hay un empuje al suicidio, Pichón nos dice que en todos los grupos humanos existe la tendencia a generar un rol que él llama el chivo emisario. Y para construir este concepto, él parte de una metáfora bíblica, y era de una tradición del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, que cada que la comunidad sentía que el Dios podía estar, digámoslo, contrariado por los pecados de la comunidad, entonces cuando la comunidad se sentía pecadora, entonces hacían un ritual, y era que se juntaban en un lugar público, traían un animalito, un chivo,
bien saludable, lo sacrificaban, le ofrecían ese sacrificio del chivo a la divinidad y con el sacrificio del chivo expiaban sus pecados. De ahí viene el nombre de chivo expiatorio. Entonces, Pichón Rivière lo que nos dice es primero pues que quizás el único que estaba libre de pecado del cuadro era el pobre chivo. Y que así ocurre con los chivos expiatorios, que a veces son justamente los más inocentes y que en el caso de la enfermedad mental, dice Pichón que el enfermo mental es el chivo emisario de la patología familiar y que aquel a quien la familia enferma es justamente el más fuerte. Entonces Pichón nos dice que en todos los grupos tenemos esa tendencia a la creación de chivos emisarios que puede darse en la pareja, en la familia, en la institución educativa, en la empresa, en la comunidad, y que tenemos familias en las que, qué sé yo, todos son cuerdos, pero hay un loco. Y la pregunta es cuál es la relación entre tanta cordura de los demás y la locura de uno de sus integrantes. O que todos son exitosos y hay uno fracasado que no da pie con bola, o donde todos son virtuosos pero hay uno que es el vicioso, o donde incluso se reparten por géneros, que las mujeres son cumplidoras de la ley, organizadas, esmeradas, etc. Y los hombres son transgresores, son consumidores de sustancias, andan en problemas con la ley, etcétera, etcétera. O al contrario, que los hombres son afirmados, les marcha la vida familiar, les marcha el trabajo, les marcha la vida académica, y las mujeres no les marcha ni lo uno ni lo otro, etcétera, etcétera. Lo que nos dice Pichón es que debemos implementar la psicología como una herramienta de crítica cultural y que debemos ayudarles a las comunidades a observar este fenómeno, a interrogar este fenómeno para neutralizarlo. ¿Por qué? Porque justamente en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa de la suicidología, los chivos emisarios son los que empiezan a desarrollar comportamientos autodestructivos. Y son aquellos que empiezan a abusar de las sustancias, o empiezan a tener comportamientos transgresores, o empiezan a tener ideaciones suicidas, intentos de suicidio y suicidios consumados. Muy bien. Entonces, como unas conclusiones muy rápidas de esta primera parte, vamos a decir que, primero, el suicidio es un fenómeno multideterminado que reclama una comprensión interdisciplinar y una intervención intersectorial. Cualquier perspectiva que pretenda explicar el suicidio o proponer una intervención del suicidio desde una sola disciplina está falseando el problema. Si algo tenemos claro en la suicidología es que este es un fenómeno multideterminado que reclama una comprensión interdisciplinar y una intervención intersectorial. Segundo, fundamental, herramienta de la psicología, la palabra alivia y el silencio enferma. Hay un psiquiatra colombiano, consultor de la OMS, que ante la pregunta ¿qué hacer para ayudarle a una persona en riesgo de suicidio? Dice tres cosas: escuchar, escuchar y escuchar. Creo que no solamente por el efecto catártico que tiene la palabra, sino porque la persona en la medida en que va hablando va haciendo una elaboración simbólica y va encontrando alternativas de salida. Por supuesto, se habla de una escucha activa, no es solamente, pues, como se dice popularmente, pues,
quedarse callado. Tercero, hay que darle la palabra a las comunidades que afirman la vida para aprender de ellas estrategias de prevención del suicidio. Cuarto, los vínculos afectivos significativos, estables y de calidad son altamente protectores. No se trata de tener 1 millón de amigos, como la canción de Roberto Carlos, se trata de tener algunos vínculos significativos, estables y duraderos. El papel del afecto en la afirmación de la vida. En toda organización o sociedad humana hay un factor de empuje al suicidio que toma la forma de la exclusión de las minorías sexuales, étnicas, religiosas, estéticas, etc. Y en consecuencia con todo lo que está del lado de la inclusión está del lado de los factores protectores, y todo lo que está del lado de la exclusión está del lado de los factores de riesgo, ya lo mencionábamos el día de ayer. Y de esto se deriva, digamos, una orientación para la construcción de estrategias de prevención contextualizadas, estrategias de prevención situadas. Los seres humanos que desempeñan el rol de archivo emisario en sus contextos de interacción suelen ser aquellos que desarrollan comportamientos autodestructivos y suicidas. Entonces, pues digamos, esta es la primera parte de la caja de herramientas, que son algunas comprensiones teóricas. Segundo, el tema de los mitos. Por supuesto, no nos vamos a detener en él, pero es muy importante. Hay por lo menos 30 mitos. Yo recomiendo mucho una página de internet, la página del doctor Sergio Pérez, psiquiatra cubano, presidente de la Red Mundial de Suicidología. En esa página ustedes pueden encontrar 30 mitos. Aquí vamos a mencionar 8 muy rápidamente. Es importante que lo sepan. A veces los académicos que trabajamos en el tema nos da un poquito de pereza porque es un tema como que ya lo hemos visto tanto, que perdemos la dimensión de la importancia que esto tiene para las comunidades. Yo les recomiendo, nunca dejen de hacer una charla con una comunidad sin incluir el tema de los mitos. Si quieren, seleccionen los 10 más importantes. Hace poco hicimos una capacitación en una universidad en Colombia e hicimos el ejercicio. Tomamos 10 mitos y les pusimos una escala de Likert, desde muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, más o menos en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y fue interesantísimo, porque al final, entonces claro, ellos lo diligenciaron, eso unos puntajes, y los mismos profesores decían, me sorprende que yo estoy validando por lo menos 4 o 5 mitos, y la ventaja de trabajar los mitos en capacitaciones con las comunidades, sean académicas, laborales, etc., es que es un instrumento de crítica cultural. Entonces, para mí, estos mitos, estos que vamos a enunciar simplemente, son fundamentales. El que se quiere matar no lo dice, un poco la idea de que el perro que ladra no muerde. En suicidología, el perro que ladra sí muerde, el que se quiere matar sí lo dice. La mayoría, y de acuerdo con investigaciones, un 90% de las personas que consumen el suicidio lo dejaron saber de una manera a veces muy explícita y otras veces no tanto, pero siempre dejaron saber que tenían esa intencionalidad. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo lo hacen para llamar la atención. Todos los seres humanos llamamos la atención. La pregunta es ¿por qué alguien utiliza el suicidio para llamar la atención? Es porque le cabe en la cabeza. Y si le cabe en la cabeza, luego puede pasar a la acción. Entonces, en toda conferencia sobre suicidio, fija la pregunta: ¿y cómo sé yo si mi hijo me está manipulando
o si realmente se quiere suicidar. La respuesta es que es mejor ser un padre manipulado, todos los padres somos manipulados, que ser un padre que se queda toda la vida preguntándose qué hubiera pasado si le hubiera puesto atención a esos anuncios. Si de verdad se hubiera querido matarse, le hubiera tirado delante de un tren, que es un mito que, digamos, devalúa, desvaloriza un intento de suicidio porque no fue demasiado letal. Todo suicida está en una situación ambivalente. Quiere vivir, pero a la vez encuentra en el suicidio una salida a un sufrimiento psíquico que está padeciendo en ese momento. Y ante esa ambivalencia puede ser que acuda a un método que no sea, digamos, demasiado letal. Incitarlo a que use métodos más letales es un crimen. La persona puede terminar enjuiciada por inducción al suicidio. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Esto es falso. Incluso Sneddman, el padre de la suicidología, que trabajaba en un hospital psiquiátrico, él decía, cuando hicimos un análisis de los pacientes cuya enfermedad mental estaba directamente asociada con el gesto suicida, encontramos que era el 15%. Es decir, que los otros eran enfermos mentales, pero que no había una relación entre el gesto suicida y la enfermedad mental. Entonces sí hay, por supuesto, algunas enfermedades mentales, por supuesto, la depresión mayor, por supuesto, la psicosis maníaco-depresiva, etc. Pero la mayoría de las personas que intentan suicidarse no son enfermas mentales. Y esto es un tema muy importante, porque es que eso es justamente lo que hace posible que estemos hablando en todo el mundo y cada vez más de una intervención comunitaria, porque es que si no estaríamos solamente en manos de psicoterapeutas y psiquiatras. Quinto mito, el suicidio se hereda. No hay, a la fecha, una investigación que demuestre que hay un factor hereditario que hace que una persona se suicide, que es un asunto que viene en el DNA, que es un asunto que la persona, digámoslo así, por vía genética trae la herencia suicida. Hay otras herencias, como la herencia simbólica, que viene en el lenguaje y que viene en las narrativas familiares, que a veces puede ser muy importante. Sí hay una correlación estadística, pero no hay una herencia genética. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Ya lo decíamos, más del 90% de los suicidas dejan saber de alguna manera. Esto es un fenómeno que en la mayoría de los casos es planificado. Y cuando se hacen las autopsias psicológicas, se descubre que efectivamente había un proceso de planeación del fenómeno. ¿Solo los psicólogos y los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? Falso. Insisto, los actores comunitarios tenemos que hacer una alianza. La teoría de los gatekeepers es eso. Esto no es un asunto solamente de psicólogos y psiquiatras. Ni siquiera en los países que tienen los presupuestos más generosos para la atención de la salud mental han logrado decir que controlan el fenómeno del suicidio. Tenemos países de Europa del Norte que tienen unas tasas altísimas y que están implementando también perspectivas comunitarias. Y el último, al hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, se le puede incitar a que lo realice. Esto es falso y yo creo que ese principio que nos dice que la palabra alivia y que el silencio enferma es la invitación a la escucha activa. ¿Por qué? Porque es que no todas las personas en riesgo de suicidio tienen acceso a un psicólogo clínico o a un psiquiatra. Hay regiones donde definitivamente hay que arreglárselas con lo que hay.
En toda América Latina tenemos esa situación, y lo que demuestra la suicidología y lo que todas las páginas, digamos, sobre la prevención del suicidio nos dicen, es que si se escucha a una persona en riesgo de suicidio y se hace de una manera activa y se hace de una manera serena y madura, no se le pone en un riesgo mayor, sino que se le está ayudando a pensar su situación. Entonces, segunda herramienta de la caja, los mitos. Tercera, la identificación de las señales de alarma. Hay en internet recursos muy valiosos. Este es uno de ellos, donde podemos situar dos niveles de alarma. Los sistemas de alarma normalmente tienen tres niveles: amarilla, naranja y roja. En riesgo suicida arrancamos de una vez de la alerta naranja. Y es que de una vez, en el momento que aparecen ciertos síntomas, y más si aparecen de manera conjunta, hay que empezar ya a estar activo, no solamente estar alerta, sino a tomar acciones. Entonces, un descuido repentino de los deberes académicos. Estamos hablando en el escenario escolar. Y estamos hablando de un niño que ha sido, un adolescente, que ha sido pues más o menos regular en su proceso académico, que ha sido cumplidor, digamos, de sus deberes, y de un momento a otro se descuida de una manera radical. En Guanacaste, en la Universidad Nacional, en Liberia, la semana pasada, en un congreso de pedagogía, me decía una maestra que justamente a ella la salvó su mamá. Cuando era estudiante se iba a suicidar, y la mamá, que era una persona muy observadora, se dio cuenta que ella se había abandonado totalmente en sus deberes académicos, y que se puso muy cerca de ella y muy insistente a decirle que qué le pasaba, hasta que ella decidió hablar, y eso la salvó. La salvó que la mamá supo leer este síntoma, porque efectivamente en el caso de esta chica estaba ligado a un proceso suicida. Pérdida de interés en sus actividades preferidas. Si es un chico que es deportista, si es un chico que es amiguero, si es una chica que tiene un despliegue de actividades sociales, entonces no solamente los deberes académicos, sino las actividades preferidas. Una tendencia al aislamiento, cuando ha sido una persona más o menos sociable. Un descuido en su presentación personal. Si es el desgualetado de toda la vida, yo no sé aquí cómo se le dice, pues no, porque hay personas que toda la vida son descuidadas deliberadamente en su presentación personal, pero hay chicos y chicas que, por ejemplo, dejan de bañarse durante varios días y están con la misma ropa, siendo chicos y chicas que habían sido esmerados en su presentación personal. La verbalización del deseo de quitarse la vida, el sentimiento de no importarle a los demás o de ser una carga, sino al cual los demás vivirían mejor. Y la alerta roja, que ya es no dejar solo un minuto al chico o a la chica, hasta tenerlo ya en manos de un servicio de urgencias o de un profesional especializado, cuando aparecen, además de algunos de estos signos, y por supuesto de las verbalizaciones directas, cambios bruscos del estado de ánimo, del apetito, de los patrones del sueño o de abuso de sustancias. Es decir, chicos en los que en un momento están eufóricos y en otro momento están absolutamente deprimidos y no quieren hablar con nadie, ni salir del cuarto, ni bañarse, etcétera, etcétera. O cambios abruptos en los patrones del sueño. Este es un síntoma muy fuerte, muy importante, que dejan de dormir varias noches y después pasan varios días durmiendo. Cuando empiezan a regalar sus objetos más preciados, o sea, la tablet, el celular, cuando empiezan a hacer el testamento en vida,
Y por supuesto, cuando aparecen notas de despedida. Si aparece una nota de despedida, hay que tocar todas las alarmas. Ya ese es un signo inequívoco ante el cual uno no puede, digamos, dudar. Orientaciones. Cuarta herramienta de la caja. Para abordar a un estudiante en riesgo, muy rápidamente. ¿Quién, cuándo, dónde y cómo? El quién. Un adulto significativo de confianza. No necesariamente el papá, ni la mamá. Si la semana pasada tuvieron la garrotera por el piercing, no es el papá, ni es la mamá. Un adulto significativo de confianza. Puede ser un tío, puede ser la abuelita, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un profesor, con el que el muchacho sienta confianza para hablar. Segundo, ¿cuándo? Ya. En el tema del suicidio no se puede esperar. Hay temas que dan espera, temas relacionados con la sexualidad, con la droga, no sé. Pero si un chico o una chica verbaliza un deseo de suicidio, y yo soy profesor, por ejemplo, pues se le deja un taller a los estudiantes y venga, vamos a conversar. Eso es ya, porque no sabemos si tenemos días o tenemos horas o tenemos minutos. ¿Dónde? Sentido común. Un lugar donde haya privacidad. No es la sala de profesores con todos los demás profesores presentes. Si toca salir a caminar, a dar una vuelta, a veces caminando se genera un espacio de privacidad. Si no hay un aula, un consultorio o un lugar privado. ¿Cómo? Directamente. No podemos empezar con ambigüedades ni con titubeos, y si nos estamos muriendo de la angustia, pues lo hacemos muertos de la angustia. Porque si somos profesores, o somos psicólogos, o somos orientadores, o somos papás, pues esos roles implican que tenemos que estar a la altura de una circunstancia como esta. Y claro, si luego necesitamos ayuda para elaborar esa angustia que nos produjo escuchar a la persona que nos habló de su intento de suicidio, pues buscamos. Pero en ese momento tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y si el chico nos está hablando y nos está diciendo, tenemos que ser capaces de preguntarle, ¿has pensado en suicidarte? Directamente, nombrando, poniéndole palabras al hecho. Muy bien. Y vamos a entrar en esta última parte de la conferencia con los factores de riesgo. Primero, en el ámbito familiar. Los hijos como síntoma de los padres. Este es también una herramienta que nos brinda la psicología, que nos dice eso que las maestras sabias ya saben, y es que cuando llega un niño retraído, desconectado, cuando ha sido un chico alegre, inquieto, la maestra llama a los papás y les dice, ¿qué está pasando con ustedes? Porque este es un principio de oro, y es que siempre que veamos a un niño en la comunidad que tiene unos cambios de comportamiento que tienen que ver justamente con el aislamiento, con la tristeza, etcétera, etcétera, partamos de esa hipótesis. ¿Qué está pasando en su casa? El riesgo asociado a la función de portavoz. Este es otro concepto de la psicología social muy útil. Y voy a contar una anécdota personal que me sirve mucho para ilustrarlo. Cuando mi hijo tenía 3 años, una vez yo estaba en casa incapacitado porque tenía una gripe feroz, y me llamó la secretaria de la facultad
porque había que firmar unos documentos. Me dijo que me los iba a mandar con un profesor, y así fue. Llegó un profesor que era muy amigo mío y era muy gracioso, era un profesor muy chistoso, y como todos los chistosos, muy imprudente, que a mi esposa le caía como una patada. Y entonces llegó, tocó la puerta, y mi esposa muy amablemente le abrió, lo invitó a pasar, le invitó a tomarse un café, y yo, wow, qué bonito. Entonces, pues yo firmé los documentos, nos tomamos el café y nos encarretamos a hablar. Y jijiji, jajaja, estábamos ahí conversando de lo más divertidos, cuando mi hijo, que no se había enterado de nada y estaba por allá en una habitación al fondo, se deja venir y lo palpa en la rodilla y le dice: señor, ¿usted cuándo se va? A mí me parece una maravilla, porque es que los hijos están conectados de inconsciente a inconsciente con los padres y sobre todo con la mamá. Y claro, mi esposa ya estaba furiosa porque dijo que se cree pues que ya es bienvenido aquí y se puede quedar todo el tiempo que quiera. Entonces, esa conexión de inconsciente a inconsciente de los niños y los adolescentes con los papás sirve para muchas cosas, incluso para uno llevarlos a fiestas, y cuando uno está aburrido, entonces el bebé empieza a ponerse inquieto y uno dice: ay, es que el bebé ya se puso inquieto, ya me toqué. Pues bien, hay un amigo que va a dar una conferencia mañana a las 8 de la mañana, una teleconferencia, Carlos Martínez, que cuenta que en Argentina pues lleva 20 años atendiendo pacientes en riesgo suicida, y que cuando le llega un adolescente, él le exige a la familia que todos diligencien un test de riesgo suicida, y que normalmente encuentra que la mamá, que nunca ha dicho que se va a suicidar, que nunca se ha quejado de nada, presenta un riesgo suicida más alto que el hijo o que la hija que ya hizo un intento, por esa conexión. Entonces los hijos muchas veces funcionan como portavoces de los fenómenos de los adultos. Y para concluir este punto, hay una recomendación que hace una experta en un congreso. Dice: eso es como en los aviones, que cuando ya cierran la puerta del avión y el avión está haciendo el carreteo para tomar la pista y la azafata está dando las instrucciones, dice que si el avión en pleno vuelo se produce una descompresión en la cabina, van a caer unas máscaras de aire, y que si uno viaja con un niño, no intente ponerle primero la máscara al niño, sino que se la ponga primero el adulto. Lo que nos dice esta experta es que la recomendación en suicidología para una mamá o un papá que tienen un hijo, niño o adolescente en riesgo de suicidio es ponerse primero la máscara. Es decir, que hay que ver qué está pasando con los padres nuevamente, simultáneamente, no antes ni después. Entonces, cuando ustedes en sus comunidades tengan casos de niños y adolescentes en riesgo suicida, exploren esa hipótesis, porque puede ser muy importante. En una de las investigaciones que hicimos en Colombia, una niña de 14 años me decía: cuando yo me tomé las pastillas, porque terminó en la clínica, yo no tenía problemas en la casa, estaba bien con mis papás, en el colegio me estaba yendo bien. De lo único que yo me acuerdo es que por esos días mi mamá estaba muy deprimida. Entonces, el fenómeno del portavoz como riesgo suicida en el ámbito familiar. Las violencias
físicas y simbólicas, se habló esta mañana, lo mencionamos el día de ayer, los secretos familiares, y no solamente los secretos relacionados con el tema de las violencias sexuales. Un secreto relacionado, por ejemplo, con el hecho de que se trata de un hijo adoptado, puede ser muy problemático porque pone al chico en un limbo simbólico muy complicado. De un lado está esa comunicación de inconsciente a inconsciente, donde la persona sabe cosas que no sabe que sabe, y de otro lado está el discurso manifiesto, donde hay una discrepancia entre ambos discursos que puede ser muy problemático en el campo de los secretos familiares. El chivo emisario, que no siempre es el que de los braques, a veces sí, pero no siempre. El fomento de rivalidades hostiles. En familias recompuestas a veces se producen unas rivalidades feroces entre los hijos de un matrimonio y del otro, y a veces incluso los padres somos bastante imprudentes, y no solamente en las familias recompuestas, y generamos rivalidades hostiles entre los hijos. Hay que tener cuidado con ello y es una herramienta para nosotros trabajar. El analfabetismo emocional y los desplazados. Entonces llega la nueva integrante de la familia y desplazamos a los otros o al otro. Las inequidades, que una persona puede estar muy incluida desde el punto de vista socioeconómico, de su pertenencia a una familia de estratos medios o altos, pero al interior de la familia se dan a veces unas dinámicas de inequidades muy fuertes. El bufón de la corte y el patito feo, ese integrante de la familia que se convierte en el objeto de burla en todas las fiestas y que todo el mundo se divierte de horrores, pero el daño moral que se produce es muy fuerte. Yo tenía un caso, a propósito del patito feo, de una paciente. Era una mujer muy bonita, que era el patito feo de la familia. Y era el patito feo de la familia porque la mamá, eran hijas mujeres, la mamá tenía una relación pésima con su suegra. Digamos, había una relación muy mala. Y desafortunadamente esta niña salió muy bonita, pero con rasgos de la abuela paterna, o sea, de la suegra. Y las otras hijas, que no eran tan bonitas, pues eran las bonitas. Y tenían cada una foto en la sala, y de esta niña no. Y esa es una exclusión simbólica que es muy fuerte para una niña de 15, 16, 17 años. Para que veamos que esto hay que leerlo siempre en contexto. Factores de riesgo en la escuela. Muy importante para comprender este tema es primero decir que la escuela, ya lo dijimos ayer, y la universidad son por excelencia ambientes protectores. La escuela y la universidad son por excelencia ambientes protectores frente al riesgo de suicidio, pero no existen en el vacío, y los síntomas sociales y los síntomas familiares ingresan a los escenarios educativos. Cuando un ser humano se pone en posición o en el rol de estudiante, inevitablemente, necesariamente, saludablemente, se produce una regresión afectiva. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado en Madrid, que cuando nos decían que no vino el profe, salíamos felices para irnos de marcha. Y claro, yo decía, pero no, que yo soy un estudiante de doctorado, yo ya era un tipo muy grande.
Pero es eso, que se produce una regresión afectiva, uno se infantiliza. Y esto es necesario para poderse transformar. Justamente, si uno no se infantiliza y uno está todo el tiempo en el rol de adulto, uno también es compitiendo con el profesor, a ver quién es más, digamos, quién sabe más, etc. Entonces, esa infantilización, esa regresión afectiva, es lo que hace que uno se pueda transformar. Yo recuerdo también de mi hijo, cuando tenía 5 años, estaba en el kinder, llegó un día feliz a la casa, ese hombre no cabía en la ropa, y la mamá le preguntó qué había pasado, y él dijo que es que la maestra le había dicho que durante esa semana él iba a ser el que le llevaba la agenda. Ese hombre se sentía el más importante del mundo. Y claro, después conversando con la profe, nos contaba que ella pues, les ponía funciones muy sencillitas, como llevarle la agenda, como cerrar la puerta del salón al final de la clase, y que eso a los niños les hacía sentirse muy bien. Pues bien, desde el preescolar con las caritas felices, hasta en el doctorado con la suma cum laude, los seres humanos somos muy sensibles a los gestos de los maestros, y el poder que tiene un educador en el aula es enorme en relación con el daño moral posible que puede hacerle a un estudiante o los estímulos para su desarrollo personal. Factores de riesgo en el escenario educativo. Las metas en las mediciones sin contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer los primeros en las pruebas PISA? Esperemos a ver. Corea del Sur es un país que hace 40 años recibía asistencia técnica de América Latina. Es decir, estaba más subdesarrollado que lo que estábamos los países latinoamericanos hace 40 años. Piensen más o menos cómo era la cosa. En este momento es uno de los países ricos de la OCDE y tiene uno de los desempeños más altos del mundo en las pruebas PISA y la tasa más alta de suicidios en niños y jóvenes del mundo. ¿Por qué? Porque es que hay resultados que no se logran sin ciertas presiones que a veces son excesivas y que pueden producir unos resultados catastróficos. Entonces, metas en las mediciones sin contexto. Confundir la exigencia con la tiranía. Hay profesores altamente exigentes que incluso cuando un estudiante les pierde, pensamos en la universidad, dice, es que yo quiero repetir con ese profesor, porque es un profesor que exige mucho, pero da mucho. Y yo perdí pues porque tuve problemas y no pude, pero no porque él no me haya dado las oportunidades. Ese es un profesor exigente. A veces confundimos la tiranía con la exigencia, y a veces en nombre de la exigencia se cometen violencias simbólicas y a veces hasta físicas en el escenario educativo. Eso produce un efecto de estigmatización que es problemático, y a veces los chicos amplifican, digámoslo así, estas orientaciones de los docentes que son muy problemáticas. Los etiquetamientos. Hay profesores muy graciosos y muy buenos para poner apodos, y eso produce un daño subjetivo, eso produce un daño moral que puede tener efectos sociales muy importantes. Por eso me pareció muy importante también esta mañana en la conferencia de la doctora Lucía, que ella decía, es que, y también en la de Ignacio Dobles, el tema no es tanto el individuo, el tema es el vínculo social, es decir, cuáles son
los vínculos, cuál es la calidad y cuál es, digámoslo así, el cuidado que estamos teniendo en los vínculos que estamos tejiendo en las comunidades y por supuesto en las instituciones educativas. El acoso sexual, todo lo que digamos, todo lo que insistamos en este tema va a ser poco. Desafortunadamente, en las familias están los principales responsables de la violencia sexual de nuestros niños y nuestras niñas, y desafortunadamente también en las instituciones educativas se da este fenómeno, y hasta en las universidades, que uno no quisiera creerlo, pero son casos que cada tanto pues aparecen. Entonces tener mucho cuidado y estar muy atentos, porque los daños no son solamente en su desarrollo psicosexual, son incluso en el riesgo de suicidio. La exclusión, la dinámica que a veces es muy imperceptible, a veces es simplemente que a esa persona pues se le saluda y sin embargo a la hora de los trabajos y a la hora de las fiestas y a la hora de la salida y a la hora del trabajo en equipo, pues simplemente a todo el mundo le olvida que esa persona existe. Entonces hay factores que son importantes y que pueden terminar asociados a desarrollo de comportamientos autodestructivos en el escenario educativo. Las sanciones humillantes. En el mundo educativo, por excelencia, pues toda sanción debe ser formativa, y a veces eso se olvida. El bullying, que ya lo mencionamos y que tiene pues muy diversas expresiones, que en los grupos más pequeños aparece bajo la forma de la burla, incluso la agresión física, pero que puede tomar pues también formas, digamos, de desprestigio, etc. El fenómeno del chivo emisario, por supuesto que también se da en las instituciones educativas y no solamente en el ámbito familiar. Las relaciones conflictivas entre los docentes. Este es un tema muy importante. En el colegio en el que hicimos la intervención que se convirtió en el libro, encontramos un fenómeno que es muy frecuente en las instituciones educativas, que los profesores se van armando por bandos y se van cazando unas guerras que involucran a los estudiantes. Entonces, si un estudiante se toma un café con un profesor del otro bando, eso es interpretado como un acto de alta traición por el bando al que se suponía que el estudiante pertenecía. Es decir, esta metáfora según la cual la escuela es el segundo hogar, también hay que leerla en la perspectiva de la función del portavoz. Los estudiantes también somos portavoces que nos conectamos con los profesores y terminamos actuando fenómenos que no son nuestros. Y es una cosa muy impresionante, realmente digna de una reflexión psicosocial. Pues bien, para efectos del riesgo de suicidio, esto se da incluso en el mundo universitario. El año pasado yo fui a una universidad en la que había habido casos de suicidio consumado y de intentos de suicidio, y claro, los profesores a la hora de la foto todos posaban y sonreían y parecían un coro de ángeles, pero cuando empezamos a trabajar en el auditorio y empecé yo a tocar estos temas, un estudiante se paró y le dijo a los profesores: ¿saben qué, profes?
Nosotros ya se los dijimos, pero se los repito. Suéltennos. Si ustedes se quieren matar entre ustedes, mátense. Por supuesto no, digamos literalmente, pero sí que había una rivalidad muy feroz entre ellos, pero no nos involucren a nosotros porque estamos hartos de ese clima tan pesado que tenemos aquí en la institución con ustedes. Muy interesante, y este es un factor muy importante que afecta mucho a los estudiantes en todos los niveles de formación. Muy bien, me quedan 3 minutos. 2. Bueno, en el escenario universitario, lo mencionamos ayer, luchas de prestigio en programas de estudios de alta demanda, programas que brindan acceso a los medios para suicidarse. Por las estadísticas en las universidades, por ejemplo, los de química, los de los médicos, incluso los odontólogos, porque tienen el conocimiento, la mortandad académica por bajo rendimiento, ya lo mencionamos ayer, la confusión de la tiranía con la exigencia, que también se da en la universidad, los climas de interacción pugnaces, la exclusión de minorías y la anomia de los estudiantes migrantes. Y vamos a terminar con estas 3 diapositivas de allá del escenario comunitario. Este tema que ya lo mencionamos, el tema de las minorías sexuales, no es lo mismo sentir, digamos, que una persona de la población LGTBI se sienta integrada, y por eso estas marchas son tan simbólicas y tan importantes, y que haya lazo social a través de las acciones comunitarias, a que esté aislada, digámoslo así. Las minorías étnicas, ya mencionamos el tema de la selva inflada. Las minorías estéticas, las tribus urbanas, que a veces se cree que las tribus son las que los llevan al suicidio, pero la pregunta es, ¿no será la exclusión de la que son objetos lo que los lleva a las tribus y lo que luego los lleva, y luego la exclusión de la que son objetos las tribus, lo que también incide en el fenómeno del suicidio de algunos jóvenes? Los medios y los fines, que justamente pues el tema del enmayado de los puentes, ya hasta los ingenieros tienen que tomar, digámoslo así, lecciones de suicidología. El acceso a ciertos medios por la profesión y a los pesticidas, en el caso de los campesinos, ya lo mencionábamos el día de ayer, las armas de fuego en los profesionales de la vigilancia y en las Fuerzas Armadas. Hay tasas muy altas en las Fuerzas Armadas y en la policía en todos los países, también por el fenómeno de las interacciones agresivas que hay entre ellos. El tema de la comunidad de los médicos, que en todos los países son uno de los grupos profesionales con tasas más altas. Y finalmente, como conclusión, en la tarea de la prevención del suicidio puede salvar más vidas un profesional vinculado con la comunidad que un experto en un consultorio. Muchas gracias, eso era pues lo que quería compartirles. En este momento vamos a hacer apertura de sesión de preguntas con un total de 15 minutos. Estamos más o menos para unas 3 preguntas en promedio. Les vamos a pedir por favor que las preguntas sean muy concretas. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Gago. Mi pregunta es bastante concreta desde la experiencia que usted ha tenido en el trabajo en centros educativos. Sé que la Organización Mundial de la Salud está actualmente realizando investigaciones en América del Sur desde la relación directa del bullying con el suicidio. Y siempre hemos hablado de que el suicidio es multicausal, pero en este caso se han venido desarrollando esas investigaciones. Quisiera saber si usted tiene alguna posición al respecto, si conoce acerca de estos estudios. Muchas gracias. El
bullying es un tema que tiene que ver con una de las determinaciones, que es justamente una determinación psicosocial, porque tiene que ver con los vínculos y con las dinámicas vinculares. Hay autores que incluso han acuñado un concepto que es el concepto de bulicidio, para mostrar esa relación fuerte que existe a veces entre el bullying y el suicidio. Lo que ocurre con los fenómenos multideterminados es que una determinación en algunos casos puede llegar a ser incluso causa eficiente y en algunos puede ser el detonante y en otros puede ser, digámoslo así, un elemento que se suma con otros para producir un efecto. En una ciudad colombiana hace poco hubo un caso de un suicidio de una chica que era una muchacha muy inteligente, hija de un par de profesores de una universidad, una chica que incluso en su tiempo libre ayudaba en una institución para niños con síndrome de Down y muy pilosa académicamente, pero en el colegio los compañeros la matoneaban, le hacían bullying, porque ella era gordita. Y una vez estaban pintando el colegio, un pintor dejó un tarro de vinilo al lado de una columna y a un compañero le pareció muy gracioso llevar su mochila, el bolso de ella y vaciarle pintura. Cuando ella le puso la queja a la profesora que estaba como, digámoslo así, en una posición de alcahuetería con ese fenómeno, le preguntó que cómo sabía ella que no había sido la misma estudiante la que le había echado la pintura a su bolso para acusar a los compañeros. Fue tal como el sentimiento de impotencia, de rabia de esta niña, que se intentó suicidar y terminó en una clínica y el caso pues se conoció, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay un caso, por ejemplo, en el que era una chica que era de una familia, digámoslo así, que no era de una familia problemática, ni tenía diagnóstico de ningún trastorno, etcétera, y en el que el bullying fue una causa más o menos eficiente. Hay muchas investigaciones que se están haciendo y a mí me parece que, es decir, que en algunos casos puede ser una causa eficiente, en otros casos puede ser el disparador, en otros casos puede ser un factor que se agrega y en otros casos, si un muchacho no tiene una predisposición u otros factores, pues le pueden hacer bullying en el colegio, pero tiene, digamos, una familia, tiene otros, digamos, soportes vinculares que hacen, digamos, que ese fenómeno de bullying no sea una causa eficiente. En Colombia estamos participando, y yo los invito a los que son profesores universitarios, que aquí sé que hay varios, en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que está siendo dirigido desde Harvard y desde la Universidad de Lovaina en Bélgica, que se llama Construyendo Futuro. Y este es un proyecto sobre la salud mental de los jóvenes universitarios y los factores psicosociales que influyen en los comportamientos autodestructivos. Entonces, esa investigación toca el tema, no de una manera directa, no es exclusivamente sobre el bullying, pero lo toca. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, gracias. Marcela Madrigal, del Ministerio de Salud. Bueno, son dos preguntitas, tal vez cortitas. La primera es con respecto al tema laboral, que me parece que por ahí no se tocó el espacio laboral y que también está siendo fuertemente importante por el tema de los problemas económicos
la rivalidad, pienso, ¿verdad? No sé qué experiencia ha tenido usted en ese sentido. Y la segunda es el tema de informática, redes sociales y todo esto a lo que están expuestos nuestros chicos, que ahora se ha visto tanto que los muchachos ya ni salen de los cuartos, ni comen, ni duermen y se levantan temprano solo para estar jugando. No sé qué experiencia nos puede usted comentar de eso. Sí, muy importantes los dos temas. Primero, en relación con el escenario laboral, efectivamente, el mobbing, que es el tema del acoso laboral, se está investigando mucho a nivel mundial, y uno puede entrar a Scopus y a WOS y buscar directamente mobbing y suicidio, y hay ya estudios muy importantes sobre el tema. Ese fenómeno que comentábamos ayer de Telecom Francia, que incluso le cambiaron de nombre, ya no se llama Telecom, se llama Orange, a raíz de ese proceso de reingeniería que llevó al suicidio de 19 personas en una misma semana. La precarización del mundo laboral es un fenómeno que realmente tenemos que interrogar en qué medida está contribuyendo a que justamente sea esa franja entre los 20 y los 39 años que tiene las tasas más altas en este momento, porque es que es también una paradoja que justamente entre los 20 y los 39 años que el ser humano despliega su mayor capacidad cognitiva, laboral, física, sexual, etcétera, sea justamente el periodo en el que está en mayor riesgo de suicidios. Ese es un tema absolutamente pertinente, el que usted plantea. Con relación a la influencia de las TICs y las redes sociales, hay que decir que efectivamente el cuarto era un lugar seguro y la casa más o menos, pero en este momento el cuarto puede ser un lugar terriblemente inseguro al que está llegando la noticia del bullying y del desprestigio del que está haciendo el chico, y que lo puede llevar a un comportamiento autodestructivo, o al que puede estar llegando disfrazado de otro menor, el acosador sexual o el proxeneta. Entonces, con las redes sociales tenemos un fenómeno que es inevitable, que es imparable, y es que de un lado tenemos una herramienta potentísima, es decir, nuestros chicos y nuestras chicas tienen un mayor acceso a información valiosa, pero desafortunadamente también a nuevos riesgos, incluida la información de cómo suicidarse, incluidos los juegos como la ballena azul, la pantera rosa, pero que siempre habrá invitaciones e incitaciones a participar en juegos peligrosos, y que tenemos que contar con eso. Y la orientación para eso, ya existen en algunos países protocolos muy definidos de cuál es la tecnología que el niño puede accesar a cierta edad y qué dispositivo es el que se le puede permitir, y cuáles son las páginas y cómo el papá puede, digamos, tener control sobre eso, porque querrámoslo o no, ese es un deber, ese es un compromiso, esa es una responsabilidad que tenemos los papás actualmente y que no podemos eludir. Es muy, muy importante, y le agradezco mucho que lo haya mencionado. Muy bien, nos quedan para una preguntita. Sí, gracias, don Jaime, felicidades por la ponencia. Javier Rojas, del Centro de Dolor y Cuidado Paliativo. ¿Cuál es su experiencia en suicidio asistido a personas con enfermedades crónicas terminales de larga duración
Y también, ¿cuál es su experiencia en suicidio en personas cuidadoras agotadas? Sí, ese es un tema que en nuestros países no está muy desarrollado. Yo les sugeriría una película hermosísima, española, que se llama Mar Adentro, que habla justamente sobre una persona que queda cuadraplégica a raíz de un accidente y que después de vivir muchos años con su condición ya decide que es el momento en el que ya su calidad de vida no le permite, digamos, tener una vida digna, y empieza a gestionar ante las Cortes españolas su derecho a ser asistido en el proceso de suicidio. En Colombia eso todavía no existe, por lo tanto no tenemos experiencias en ese sentido, pero creo que es inevitable que poco a poco vayamos, digámoslo así, todos los países latinoamericanos, pues actualizando nuestras políticas públicas en relación con este tema, porque ya por ejemplo el tema de la eutanasia en Colombia está legislado, pero sigue habiendo un gran debate. Incluso hay hospitales que pertenecen a comunidades religiosas que apelan, digámoslo así, a la posibilidad de tomar la decisión, por ejemplo, de no practicar una eutanasia en casos en los que incluso desde el punto de vista médico hay toda, digamos, la autorización. Son temas, digamos, que todavía en nuestros países estamos avanzando, digamos, con dificultades. Muchas gracias a todos. ¿Me dices que hay una pregunta por ahí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias, don Jaime. Mi nombre es Pamela González, bueno, soy psicóloga, y bueno, a mí me gustó mucho que reconocieras y visibilizaras también todo el tema de los bebés, ¿verdad? Y de la relación que se tiene con ellos en sus primeros meses y primeros días de vida. También reconociendo lo que decía Lucía en la mesa anterior, que la relación, digamos, también de la mujer como gestante, ¿verdad? Y de esa primera relación. Definitivamente, digamos, en mi experiencia, muchas de las situaciones que se visibilizan y cuestiones que están como muy ocultas o muy causales en lo más profundo pueden estar ahí, pueden estar incluso en la parte de la gestación, o sea, los traumas o vivencias, o en la misma parte, digamos, de este inconsciente familiar, ¿verdad?, que está presente. Por lo tanto, creo que es fundamental visibilizar y sensibilizarnos como con el tema del acompañamiento a la mujer y a la familia gestante, que creo que ha habido una carencia, al menos, bueno, en este país, que es muy enfocado como, bueno, hay cursos prenatales, pero es como un poco más educativo, informativo o biomédico, y no ha habido como un acompañamiento emocional para esa mujer gestante, y luego viene el parto también, todas las herramientas que se necesitan como ese acompañamiento, que si bien hay como supuestamente como una ley o algo que se ha construido, pero como que realmente no hay una sensibilidad en la parte del parto y posparto. Entonces la mujer se acompaña en ciertas citas, pero luego se abandona, ¿verdad? Es como, hay como un abandono, no solo la mujer, sino la misma familia. Y hay muchas cosas que pasan en ese proceso que marcan profundamente la vida de ese ser, y además que marcan a la madre también y a la familia. Entonces creo que mucho del trabajo que podríamos también empezar a hacer es incorporando este acompañamiento sensible a esta población, y también trabajarlo desde la parte comunitaria, ¿verdad? Como generar esos espacios de trabajo. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué experiencias tiene en programas como en esta línea? Muchas gracias. Gracias. Sí, muy brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo creo, y lo que las investigaciones sobre el tema nos dicen, es que hay que ir más allá de las estrategias meramente educativas,
porque ante una depresión postparto no hay curso que valga. Y ahí lo que se requiere, y me parece que usted lo sitúa muy bien, es una estrategia comunitaria. Y en eso incluso las comunidades indígenas a veces nos enseñan que el hijo, el neonato, es hijo de la comunidad, más allá de que efectivamente pues tiene también una mamá biológica y por supuesto un papá. Pero es decir, que hay que pensar y hay que generar estrategias comunitarias que permitan en ciertos casos en los que no es posible, incluso por un trastorno mental, y ahí ya estamos por supuesto en el campo de la psicopatología, para una madre pues desempeñar su rol de madre. Entonces sí es un tema muy importante y le agradezco mucho su comentario. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Carmona, por su brillante ponencia. A continuación realizaremos un receso de 30 minutos en el cual les invitamos a tomar un pequeño refrigerio y a las 3:40 estaremos dando inicio a las exposiciones sobre abordajes en salud mental y comportamiento suicida.